Ok. Bueno, vamos a repasar un poquito. Empezamos a ver lo que es la programación orientada a objetos, en donde todo es un objeto. Teníamos que empezar a pensar todo como un objeto. Y Python nos daba la sintaxis para definir clases y a partir de esas clases crear objetos. Los objetos iban a tener atributos y métodos a los cuales nosotros después podemos acceder y utilizar. Los atributos serían los datos, las características del objeto, y los métodos eran los comportamientos, ¿no? Lo que podía hacer. Y vimos que en Python nosotros definíamos los métodos, se definían igual que funciones, nada más que pasábamos como primer parámetro siempre una referencia al objeto que llamaba a ese método. Entonces, por ejemplo, en este objeto persona está declarado como que tiene un nombre, edad, DNI. Este es el ejercicio 1 del práctico 6, que nos piden diseñar una clase del tipo persona, por ejemplo, que va a tener nombre, edad y DNI. Entonces estos serían los atributos de la instancia, como habíamos visto. Habían atributos de la instancia y de la clase, ¿no? Los atributos de la instancia son los que yo me voy a referir con la palabra self, que sería el primer parámetro que se pasa a cualquier método de instancia. Eh, por otro lado tenía eh, los atributos de la clase. Bueno, acá no se me ocurre nada interesante como para ponerle, pero ¿qué podría ser? Algo que tengan todas las personas, qué sé yo. Bueno, no se me ocurre nada. Pero nosotros teníamos en el de los perros, creo que habíamos visto, le poníamos una especie y le poníamos mamífero. Eh, bueno, por ejemplo, esto podría ser una especie para una persona, ¿no? No tiene mucho sentido en este caso, pero bueno. Este es un atributo de clase, el cual va a ser el mismo para todos los objetos que yo cree de esa clase. Eh, y de la misma forma tenía métodos de la clase y métodos de la instancia. Eh, Eso es más o menos lo que vimos en la clase pasada. Y luego vimos esto, que es a lo que nosotros le llamamos el constructor, ¿no? El método init. Y al pasar, dijimos que este era un método especial, por lo menos no me acuerdo si lo dije o no. Pero bueno, eso es de lo que vamos a hablar en esta clase, sobre los métodos especiales de Python. Eh, ¿Qué pasa? Si se acuerdan, nosotros a los métodos especiales yo les dije que no se los llama directamente. Yo cuando creo un objeto no puedo llamar, por ejemplo, este es un objeto que yo creé a partir de esa clase. Eh, o digamos, hagamos uno acá. Digamos que solo va a tener nombre. Y que acá le van a pasar el nombre. Siempre. Entonces, yo cuando creo un objeto del tipo persona, le voy a pasar un nombre. Y fíjense, yo directamente, persona.nombre, persona 1,
Eh, Fíjense que cuando yo llamo a persona de Juan, cuando creo mi objeto, y indirectamente estoy llamando a init, ¿no? Lo que hace cuando se crea un objeto nuevo es llamar a init. Yo no tengo que poner persona 1 punto guión bajo init guión bajo tanto tanto. No, porque init es un método especial. Todos los métodos especiales empiezan con dos guiones bajos. En la teoría se les llama métodos mágicos, creo. Bueno, algunas personas le llaman así métodos mágicos. Yo le llamo métodos especiales. Eh, ¿Qué pasa? Bueno, a estos les llaman dunder methods, porque viene de double underscore. ¿Qué es double underscore? Es simplemente doble guión bajo, ¿no? Por eso le llaman dunder methods. Le llaman eh, métodos mágicos, que es un nombre medio feo, o métodos especiales. Eh, ¿Mm? Le llaman dunder o métodos especiales. ¿Qué son los métodos especiales? Si uno se viene acá a Python, va a ver que están acá definidos todos los métodos especiales. Van a ver que hay un montón que podemos usar, pero veamos qué son. Como yo les digo, son métodos que yo no los llamo directamente. En este caso, cuando yo creo un objeto, lo llama solo. Y les explico más o menos qué es lo que está pasando, digamos. En Python existen algunas funciones top level o alguna sintaxis que se corresponde directamente con algún eh, método especial. ¿Mm? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, init, quiero decir, veamos de acá, la creación de un objeto, o más bien la instanciación de un objeto, llama directamente al método init. Yo no lo tengo que llamar, no tengo que escribir nada. Por ejemplo, ¿se acuerdan que había un método que se llamaba len? Este método len, que me devolvía el tamaño de una secuencia o de un iterable, de una secuencia sobre todo. Bueno, len es una función de top level, o una función reina. En realidad lo que hace esa función es llamar a otro de esos métodos especiales, que justamente se llama len. Si ustedes se vienen acá, van a ver que está aquí definido, ¿no? Dice, bueno, este método especial se lo llama cuando se usa la función len, y debería devolver el tamaño de algo un entero mayor o igual que 0. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Python nos permite que nosotros definamos métodos especiales para que después sean usados con a través de estas funciones de top level o alguna sintaxis. Por ejemplo, digamos que le vamos a poner la edad, eh, digamos que no nos pasa nada, pero yo lo llamo con siglo XX. ¿Mm? Si lo definimos así, nos sigue mostrando, ¿no? ¿Y qué pasa si yo hago len de persona 1? Bueno, esto me va a dar un error,
¿Por qué me va a decir que len no está definido? Persona no tiene len. No tiene len. Ajá. Pero ¿qué pasa si yo defino un len para esa persona? Para la clase entera y por lo tanto para todos los objetos de esa clase. Voy a decir, por ejemplo, que devuelva la edad. ¿Sí? Porque se me ocurre que si yo quiero sacar el tamaño de una persona, podría decir, bueno, la edad puede ser alguna medida del len. ¿Mm? Podría yo decirle que me diga también, por ejemplo, la altura de la persona, y eso tendría un poquito más de sentido, ¿no? O el peso. Pero bueno, digamos que yo tengo la edad y yo quiero que cuando alguien llame a len con mi objeto, que le devuelva la edad. Y esto ahí sí va a funcionar. Y me devuelve el 20, ¿no? Este print que está acá es el del nombre. Pero si yo llamo len, me va a devolver la edad. ¿Por qué? Solamente porque yo lo definí así. ¿Mm? En el mismo sentido, ¿qué pasa si yo quiero mostrar persona 1? Quiero mostrar el objeto. Bueno, esto simplemente me va a devolver esta cadena. Esta cadena dice, bueno, esto es un objeto del tipo persona en esta dirección de memoria. Ajá. Bueno, no me sirve mucho y no me gusta mucho. Pero ¿por qué muestra esto? ¿Por qué? Porque print en realidad lo que hace es tratar de castear a string al objeto que tiene ahí adentro y luego mostrar ese string. Pero ¿qué pasa? Persona no tiene definida ninguna forma de devolver un string, pero nosotros sabemos que para el casteo de string yo tengo la función, un método especial, justamente el que se llama str, y que me sirve para eso. Debe estar por aquí, acá está. ¿Qué dice? Se llama cuando alguien intenta castear mi objeto a string. ¿Mm? ¿Y qué dice? Debe devolver un objeto del tipo string. Ajá. Entonces eso ya me da la pauta que yo puedo definir el método especial str para, eh, para mi objeto persona, y yo le voy a decir, bueno, devolver, por ejemplo, el nombre, qué sé yo. ¿Mm? Y que devuelva la edad también. Yo le puedo decir que también devuelva algo así. Y si yo lo corro, a ver, para que está faltando aquí. Bueno, esto tengo que castearlo primero porque es un int. Entonces, ahora, en vez de devolverme esa cosa fea que me devolvía, que era esta, digamos, me devolvía esto, ahora yo definí un método str, un método especial, que se va a ejecutar cada vez que alguien intente castear mi objeto persona a string. Entonces, cuando print llama a mi persona 1, por dentro, lo va a tratar de castear a string, se va a llamar a este método especial, este método especial le va a devolver esto, y print va a imprimir lo que yo le dije que imprime. ¿Mm? Como una forma más bonita de escribir qué es lo que es la persona esa. ¿Mm? Yo lo estoy definiendo. ¿Mm? ¿Se entiende eso? Es digamos, un protocolo que tiene Python por dentro, que hace que algunas sintaxis o funciones se correspondan con un método especial y yo pueda definirlo para mi objeto que yo estoy creando. Por ahora solo vimos sintaxis, ¿no? Quiero decir, funciones de top level, pero fíjense que esto también funciona con algunas sintaxis. Por ejemplo, cuando yo sumo, este operador lo que hace en realidad es llamar a otro método especial.
Si yo tengo persona 2, por ejemplo, y si yo quisiera, por ejemplo, sumar esto, que dice self viene a ser como el this puede ser, y el toString, eso yo diría que no, pero debería saber, pero no sé de qué lenguaje me estarías hablando. No conozco otro lenguaje que se pueda hacer esto, creo que en Ruby se puede hacer esto, no estoy seguro. Eh, pero sí, el this en JavaScript creo que se usa this, en PHP creo que también se usa this, pero sí, es una manera en que yo me refiero a la instancia que llamó al método. Por ejemplo, inventemos un método, eh, saludar, por ejemplo. Y digamos que esto lo único que va a hacer es escribir, hola, soy, y va a poner el nombre, por ejemplo. Y pausemos un ratito esto. Y entonces si yo digo persona 1.saludar, fíjense que va a llamar al método, pero acá self va a ser el objeto que está llamando al método. O sea, en nuestro caso, persona 1. Este self es la persona que está llamando al método, es el objeto que está llamando al método. Entonces acá dentro de la ejecución de este método, adentro, cada vez que diga self, va a ser como decir persona 1. Entonces si yo digo persona 1.saludar, esto va a decir, hola, soy Juan, porque Juan es el nombre de self, en este caso particular. Si yo lo ejecuto a esto, dice, hola, soy Juan. Se ejecutó el método saludar. ¿Se entiende? Eso es lo que es self. Es una referencia al objeto que está llamando a ese método. Por eso yo puedo hacer, bueno, este es mi nombre de self mío. La contraseña no la puse todavía. A ver, espera un segundito. Bueno, entonces debe ser esa, Ezequiel. A ver, les paso el código. Denme un segundo. Comisión 12A, 10, 29. Y ahí está la clave, ya se los paso a todos. Ahí está. Ese es el código de hoy. Está en el chat. Entonces, sí, Ezequiel sería eso es lo que hacen los métodos estos especiales. Entonces, volviendo al ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero sumar dos personas? Bueno, esto me va a dar un error porque... ¿Por qué? Porque yo no está definido qué va a pasar cuando yo pongo más entre persona y persona, ¿no? Pero ¿qué pasa? Python también nos permite definir eso con el método add, un método especial, que en realidad para lo que se usa todo esto, en realidad todo esto en conjunto, es para que nosotros podamos emular tipos numéricos. Pero, como nos permite que lo usemos, lo podemos usar para lo que queramos.
Entonces yo no tengo más que definir y decirle, bueno, esto va a devolver, por ejemplo, y yo me invento qué es lo que quiero que devuelva cuando suma dos personas. Por ejemplo, puede ser una cosa como, y lo que normalmente se hace es instanciar un nuevo objeto, ¿no? Y yo lo voy a hacer así. Por ejemplo, estoy definiendo cómo va a ser cuando yo ponga más entre dos personas. ¿Qué voy a hacer? Bueno, voy a crear una nueva persona. ¿Por qué? Porque esta es la forma en que yo creo una persona, ¿no? Llamo a que me dé una nueva instancia. ¿Y qué voy a hacer? Voy a concatenar los dos nombres que me pasaron. ¿Por qué? Porque son siempre, esto es un operador que se le llama binario, ¿no? ¿Por qué? Porque son de dos operando, ¿no? Izquierda más derecha. Entonces yo cuando defino mi método, voy a tener a mí mismo y al otro objeto que estoy sumando. Si se fijan acá, les va a decir, en la asignatura misma del método, va a decir self y other. Pueden usar la palabra que quieran, pero el self, el primer parámetro va a ser self y el otro parámetro va a ser la otra cosa que yo estoy sumando. Entonces le voy a decir, bueno, voy a crear una nueva persona y con los nombres concatenados y la edad sumada. Ajá. Bueno, entonces fíjate que si yo hago persona 3 igual a persona 1 más persona 2 y después los muestro, esto va a funcionar. Antes no funcionaba. Ahora me generó una nueva persona que se llama Juan Esteban y tiene 60 años. ¿Mm? Eso es lo que yo lo acabo de definir porque se me dio la gana de definirlo así. Entonces, eso es lo que se puede hacer, digamos. Y eso es más o menos de lo que trata el siguiente práctico, que es el 7, eh, por lo menos una parte, sobre los métodos especiales. ¿Mm? ¿Se entiende más o menos qué es lo que hace esto? ¿Entendieron? ¿Lo Bueno, podría explicar rapidito y ya lo cacho? repito, ¿qué pasa? Yo tengo métodos comunes, ¿no? Como por ejemplo este saludar. Este método saludar, yo directamente lo llamo, ¿no? Acá. Digamos que yo creo una persona y esa persona va a tener todo esto. Y digamos que no está en ninguna de estas cosas. Esta persona hasta ahí puede saludar. Yo la creo y le digo, bueno, saluda. Y cuando yo llamo a saludar, se ejecuta esto. ¿Mm? Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, y lo que mostraba yo recién, ¿qué pasa si yo quiero mostrar a la persona aún? Solamente quiero hacer un print. Bueno, me muestra esto que está medio feo, ¿no? ¿Por qué? Porque el print lo que hace, y acá, bueno, acá estaba, ¿no? El print lo que hace es, a lo que yo le paso adentro, tratar de castearlo a string y mostrarlo. Pero eso me muestra algo feo, ¿por qué? Porque cuando hace esto, muestra la forma más básica que puede de mostrar el objeto. ¿Mm? Solamente te dice que es un objeto del tipo persona y que está en tal lugar de memoria. Pero entonces, ¿cómo hago yo para que esto se vea más bonito? Bueno, Python tiene una función que se llama str, que, que es la que castea string. ¿Dónde está? Sí, ¿alguien habló? Bueno, Ah, se había trabado. eh, como les decía, Python tiene la función string que castea. ¿Y por qué me lleva a cualquier lado esto? Bueno, acá está. Eh, ¿Qué hace? Lo que hace es castear string.
pero solo funciona si yo tengo definido un método especial que se llama str. Lo que yo les decía, cuando yo quiero llamar a str de algún objeto, en realidad lo que está haciendo por dentro es llamar al método especial str de ese objeto. ¿Mm? Entonces, en nuestro caso, acá lo que está haciendo es llamar a str de persona 1. Esto es lo que está haciendo por dentro el print. ¿Mm? Pero persona 1, que es de la clase persona, no tiene un método str, guión bajo, guión bajo, str, guión bajo, guión bajo. ¿Mm? Porque yo no lo definí todavía. Entonces lo que yo tendría que hacer es definirlo, y acá está, yo lo hice recién, y lo único que hago es poner esto. Yo acá podría poner cualquier cosa, ¿no? Hola, por ejemplo. Entonces cada vez que yo quiera imprimir, quiera print de persona, va a decir hola. Fíjate que dijo hola, ¿viste? Este lo saquemos si querés. Está haciendo esto. ¿Mm? Lo único que hace, y si querés usemos el str, str de persona 1 me devuelve una cadenita que es hola. Ahí está la cadenita, ¿ves? ¿Por qué? Porque yo lo acabo de definir así. ¿Mm? Este str en realidad llama al método especial str del objeto que está llamando. Yo lo acabo de definir de hola, entonces me devuelve hola, porque lo definí así. Y entonces va a ser exactamente lo mismo con persona 2. ¿Mm? Con persona 2, idealmente me debería mostrar otra cosa, pero me devuelve hola. ¿Por qué? Porque yo dije, para toda la clase entera va a devolver eso. Pero bueno, me conviene más decir, bueno, otra cosa, algo más descriptivo de la persona. Por ejemplo, el nombre y la edad. Entonces ahora que yo ejecute str de persona 2, me va a decir, me va a devolver una cadena, dice Esteban, edad 40. Ajá, bueno. Entonces una vez que esto ya está definido, yo ya puedo llamar a print, por ejemplo, y print me va a escribir lo que me devuelva str, ¿ves? Entonces me lo devuelve así, más bonito. Pero es porque está llamando a str y str está llamando a este método especial. ¿Mm? Estos métodos especiales son siempre los mismos, digamos. Por eso están acá. Y adentro yo puedo poner lo que yo quiera, como yo quiera que se ejecute. ¿Mm? Lo mismo pasaba con len. Yo decía, ¿cuál era el len de persona 1? Si esto no está definido, me va a decir, no tengo. Me va a decir, no tengo len, no existe len para... ¿Mm? El tipo persona no tiene len. Ajá. Pero si yo quiero usar len, bueno, tengo que sí o sí definir este método especial, guión bajo len, y eso va a hacer que len funcione, ¿no? Cuando yo vuelva a llamar len, funcione. En este caso yo le estoy pasando la edad, pero yo puedo pasar cualquier entero mayor o igual que cero, según lo que decía esta teoría, acá, esta definición, eh, que dice, a ver, ¿dónde está? Acá está, len. ¿Mm? Me explica qué es, cuándo se usa, cuando alguien llama a len del objeto, y dice, debería devolver el tamaño del objeto un entero mayor o igual que cero. Ajá. Bueno, habiendo leído eso, yo vengo acá y digo, bueno, va a devolver un entero mayor o igual que cero, y le doy a ese, por ejemplo. ¿Mm? Y me devuelve cero. ¿Mm? Si yo llamo a persona 2, como persona 2 también es de la clase, me va a devolver lo mismo, porque yo lo definí así. Pero en vez de devolver eso, yo podría decir, bueno, no, mejor algo más lindo. Digamos que una medida del tamaño de una persona podría ser la edad, ¿no? Así entre comillas. Entre comillas. Eh, Podría ser una medida del tamaño, porque el n es lo que te da el tamaño, la cantidad de elementos. Eh, si lees, dice, debería devolver, bueno, sí, el length, la longitud. Bueno, nosotros decimos que la longitud de una persona es su edad. ¿Por qué? Porque, bueno, tengo ganas de definirlo así. Entonces ahora cuando yo llame a len, se va a ejecutar en realidad esto, y me va a dar la edad. En nuestro caso, el 40, porque esa es la edad de la persona 2, que era Esteban. Entonces, esos son
los métodos especiales. Y así como yo les dije, que pueden ser funciones, como len o como str, también pueden ser sintaxis. Esto que está acá no es una función, sino que es un operador, un operador, un operador binario que lo podemos usar para sumar, como ustedes vieron antes, yo tenía 1 más 5 y me da la suma, ¿no es cierto? Y por ejemplo, si yo tuviera una cadena más otra cadena, las concatena. Eso es porque para las string el más está definido como concatenación, pero para enteros el más está definido como la suma de los valores. Entonces, ¿qué pasa? Yo podría agarrar y decir, bueno, yo también quiero que mi persona, de mi clase persona, también se pueda sumar con otra persona. Ajá. Pero si yo no, y yo tengo que definir este método para eso, el método add, porque si yo lo uso así nomás, me va a decir, no, no está definido, el más no está definido para dos personas. ¿Mm? Pero Python me dice, bueno, vos, si implementás el método add, que está por aquí, si implementás el método add, a partir de que vos lo implementes, vas a poder sumar personas, ¿no? ¿Y cómo se suma? Bueno, vos definilo. Y bueno, yo lo defino así. Voy a decir que la suma de dos personas, fíjate que, como yo les decía, el más es un operador binario que agarra y suma dos cosas, ¿no? Opera con dos cosas. Cuando yo lo defino, vas a ver que en este estoy pasando dos parámetros. En este de acá yo pasaba uno, porque están hablando del mismo objeto. Pero esto, yo estoy sumando dos objetos, ¿no? Distintos. Entonces, el primer parámetro va a ser mi objeto, el que llama, y el segundo operando va a ser el otro operando, digamos. El segundo parámetro se va a referir a este operando. Entonces, ¿yo qué digo? Yo lo voy a definir a la suma como un nuevo objeto. Fíjate que acá estoy creando un nuevo objeto, lo mismo que hacía acá. Creo un nuevo objeto. Cuando yo creo un nuevo objeto le tengo que pasar dos valores, ¿no? Un nombre y una edad, porque yo lo definí así. Y digo, bueno, este nuevo objeto, como es la suma, yo voy a decir que es la suma de los nombres. Y los nombres son cadenas, ¿no? Entonces la cadena de nombre de Juan, que sería el primero, más la cadena del otro, que era Esteban. Y esto, el más acá, lo que va a hacer es concatenarlos, porque son cadenas. Y la edad de nuestra nueva persona, yo digo que va a ser la edad del primero más la edad del segundo. Y estos eran enteros, ¿no? Son números, porque yo les doy números. Entonces los va a sumar y me va a devolver esa nueva persona. Y fíjate que ahora que está definido, yo lo ejecuto y si yo lo muestro acá abajo a la persona 3, que sería el resultado de la suma, me dice, bueno, la nueva persona 3, la suma es una nueva persona que tiene de nombre Juan Esteban, todo junto, y tiene una edad de 60. ¿Mm? Yo acabo de definir cómo se suman las personas. ¿Por qué? Porque me dio la gana. Porque Python me permite que yo haga eso. ¿Mm? Y lo mismo se puede hacer con la resta. ¿Ves? Esta sería la resta, multiplicación. Esto no sé qué es. División. División real, supongo. Y esta es división parte entera, que sería floor, sería el piso. Mod, este era el módulo. ¿Mm? Esto no sé qué será. Mod pow es exponencia, exponente. Puedo definir el AND y el OR. ¿Mm? Puedo definir un montón de cosas. Pero bueno, esa es la idea de los métodos especiales. Yo no los llamo directamente, yo no pongo guión bajo cuando lo llamo. Simplemente es sintaxis o el uso de algunas funciones de primer nivel, ¿m? Como len, como cualquiera de estas, digamos. O sea, no todas van a tener un método especial, pero algunas sí. str es una de ellas. eh, int también. Len, como yo le decía, que está por ahí. Len es alguna de esas. Repr
sí, algunas sí, bool, pero no todas. Algunas hacen otras cosas, digamos. ¿Mm? Pero algunas de estas yo las puedo definir para mi objeto. Así cuando alguien utiliza len de mi objeto, está definido y devuelve algo. ¿Mm? ¿Se entendió? ¿Se entendió mejor? Sí, 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 ahora sí. Ok. Bueno, eso, sobre eso es el práctico. A ver, sería el 7. ¿El 7? Sí. Fíjense que en el primer ejercicio van a tener que crear una clase que va a ser teóricamente similar a la de los enteros. ¿Mm? Por ejemplo, intentemos hacerlo, ¿no? Porque con esto que vimos, podríamos hacer esto. Eh, Fíjense, dice, crear una clase de números enteros y redefinir las funciones elementales, usando los métodos denominados mágicos. ¿Mm? Bueno, veamos. Yo voy a hacer class entero, por ejemplo, y voy a decir, bueno, voy a crear un constructor o un init en el que me pasen valor, ¿Mm? Que va a ser el valor del número entero. Vamos a usar el int de Python como el valor. Y voy a decir valor igual a valor. Y si no me lo pasa, voy a decir que es 0, por ejemplo. Bien, entonces hasta ahí yo podría decir un número, digamos, el número entero va a ser igual a la clase entero. Le digo que me dé un entero eh, y no le digo nada. Si no le digo nada, fíjense, yo voy a intentar imprimir ese número. ¿Mm? Y de nuevo me muestra como me mostraba este feo. Ajá. Bueno, yo ya sé que yo debería definir el método str para que quede más bonito. Voy a devolver str de self.valor. Self.valor es el valor de mi número entero, pero lo voy a convertir a un string y lo voy a devolver. Entonces ahora devuelve 0. ¿Mm? ¿Por qué? Porque yo no le di ningún valor cuando lo creé. Esto le dio por defecto el valor 0. Y cuando yo lo quiero mostrar, convierte ese valor en string y me lo muestra. Bien. ¿Qué quiere esto que hagamos? Bueno, que redefinamos la suma, la resta, la multiplicación y la división. Ajá. Bien. Nosotros sabemos entonces que tenemos el add, que es para la suma, que recibe self, y lo pongo en castellano si quieren, y otro. Entonces, entero 1, entero 2, también va a ser un entero, y digamos que vale 4, ponele. Le voy a pasar ese valor y va, por dentro va a valer eso, y este va a valer 3, ponele. Entonces, ¿qué pasa? Va a ser parecido a lo que hacíamos con persona, voy a decir, entero 3 va a ser igual a entero 1 más entero 2. Esto es lo que nos piden, que definamos cómo va a ser la suma de estos números. Hasta ahora, como digamos que esto no está definido, si yo lo corro me va a decir de error, ¿no es cierto? Como recién veían. Pero bueno, ya que yo puedo definirlo, voy a definir y voy a decir, bueno, voy a devolver un nuevo entero, ¿sí? Y adentro le voy a pasar self valor más self valor. Este no es self, sino otro. Entonces, la suma de dos objetos que yo le llamo entero va a ser la suma de los valores de cada uno. Entonces esto ahora ya funciona, ¿no? Me da 7 cuando imprimo este entero. Entonces, eh, ya puedo sumar, ¿no? Puedo sumar entre mi nueva clase de número entero. Puedo sumar. Ahora también me pide que reste. Ajá. Bueno, según esto, también puedo restar. Este, Simplemente tengo que redefinir sub, que viene de subtraction. No sé si tiene algún, creo que no tiene ninguna cosa rara sub. Nosotros podemos decidir si queremos que
No hay problema que sea negativo ni nada, así que va a ser lo mismo que esto, nada más que restando. Y no sé si se fijaron, pero cuando yo defino, casi siempre es como que vuelvo al origen, digamos, y casteo el valor de adentro. Y acá sumo el valor de adentro. Y acá voy a restar el valor de adentro. Es como que lo defino con su mismo significado, digamos, con su misma operación, pero en los objetos de adentro. ¿Mm? En este caso, un entero. Entonces, digamos que la resta es entero 1 menos entero 2. Y voy a mostrar eso. Y bueno, me da menos 1, ¿no? Porque era 3 menos 4. ¿Mm? Está funcionando, ¿no? Yo estoy definiendo esto y mi tipo es como un tipo nuevo de dato que yo estoy creando y va haciendo todo lo que le pido, ¿no? A ver, veamos con la multiplicación. Me pide multiplicación, ¿no? Sí, multiplicación. Eh, para multiplicación, según esto, sería mul, supongo. ¿Qué dice? Sí, el asterisco. Veamos, entonces. Miramos mul self y otro. Entonces, voy a devolver y voy a devolver un nuevo objeto que va a ser el resultado de self multiplicado por el valor del otro. Y es todo parecido nomás. Entonces yo ya voy a poner esto debería andar. Y funciona, ¿ves? 3 por 4, 12. ¿Mm? Pero estos son objetos, no es un número. Eso acuérdense. ¿Mm? Si yo le digo type a esto, me va a decir es entero. ¿Mm? Es de mi clase, no es un entero, no es un int. Es un objeto de la clase que yo creé entero. ¿Mm? ¿Por qué? Porque esto devuelve un nuevo objeto. No devuelve un número, devuelve un objeto nuevo de esa clase. ¿Mm? Entonces hasta ahí va bien. Veamos qué más pide. Y la división, ¿qué dice? Sobrecargar el operador división. Si el divisor es 0, devuelve como resultado 0 y un mensaje de error. Ajá. Medio feo, pero bueno, lo hagamos. Eh, esto es lo que yo no sé si es que es TrueDiv o cuál. A ver. Sería este. Sí, debe ser ese. Entonces, como dijimos, TrueDiv. Acá, capaz que hay algún problema, pero veamos. Y acá nosotros tenemos que ver, el ejercicio dice, si el divisor es 0, devuelve como resultado 0. ¿Cuál sería el divisor? En este caso, el segundo operando sería el divisor, ¿no? En nuestro caso sería este otro. Entonces nosotros adentro podemos poner lógica acá dentro de esta función. Y acá me olvidé de poner los guiones bajos. Entonces nosotros podemos preguntar, ¿y qué pasa si otro punto valor igual a 0? Acá me dice devolver 0, devolver como resultado 0 y un mensaje de error. Está medio feo, pero bueno. Es como que yo, como lo entiendo a la consigna, yo debería devolver una tupla con 0 y un mensaje, ¿no?
Entonces, es medio raro, pero esto no va a devolver un nuevo entero, sino que va a devolver un error, un mensaje de error y 0. Pero bueno, pero ¿qué pasa si no? Si no es 0, bueno, voy a intentar hacer la división. Eh, entre self, y acá yo voy a utilizar la división entera, no voy a utilizar la división real, porque yo tengo enteros y quiero devolver un entero. Entonces aquí voy a decir otro punto valor, y ahí está. Voy a crear un nuevo valor, pero que divida de forma entera, que no divida con números decimales. Entonces esto debería funcionar. Probémoslo primero ahí. Y... ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Valía 0, entero 1, 3. Punto valor igual a 0. Ah, porque lo dividió, ¿no? Y digamos que hagamos 12, por ejemplo, dividido 4. Recién lo dividido 3, dividido 4 es el 0 y sobra 1, creo que es así, ¿no? En cambio esto, sí me va a dar 3, ¿no es cierto? Si estoy dividiendo 12 dividido 4, me da un valor. Recién me daba 0 porque, bueno, está bien, es la división entera entre 3 y 4. Y probemos qué pasa si yo le pongo 0 en el entero, me devuelve una tupla, que yo le dije que me devuelva, esta tupla. Error, división por 0. Quizás la consigna pedía algo distinto, pero así fue como la entendí yo. Me dice devuelve como resultado 0 y un mensaje de error. Bueno, la única forma de yo devolver dos cosas sería esa. ¿Se entendió eso? ¿Cómo es lo que yo hago? Yo estoy usando, cuando uso esto, se ejecuta esto. Cuando uso la estrellita, se ejecuta esto. Y así. Eso es lo que hacen los métodos especiales. ¿Se entendió? Sí, profe. Ahora sigamos con la teoría de los métodos mágicos, que nos queda bastante todavía. Bueno, también puedo definir qué pasa cuando comparo un método, ¿no? Cuando comparo un objeto de mi clase. LT, lower than, o sea, menor que, lower or equal, equal, not equal, greater or equal y greater. Lo puedo decir, yo en algún momento comparo acá. Esto debería poder responder, pero yo tengo que definirla, y recuerden que estos operadores de comparación devuelven verdadero o falso, ¿no? Por lo tanto, si yo llegara a definir eh, greater, por ejemplo, en nuestro caso, acá yo sí o sí tengo que devolver verdadero o falso, ¿no? ¿Por qué? Porque estos operadores de comparación devuelven una verdadero o falso. Entonces yo debería compararlos. En caso podría comparar los valores, ¿no? Y self.valor es mayor que otro punto valor, pues entonces respondo verdadero, ¿no? Y si no, bueno, aquí tendría que comprobar si son iguales, ¿no? Antes de decir que el otro es mayor. Si son iguales. No, no debería, porque ya sé que no es mayor. Entonces aquí ya directamente respondo falso, ¿no? Entonces esto ya debería funcionar. Y acá divi, que no es divi, mayor, esto debería devolver verdadero porque 2 es mayor que 0, ¿no? A ver, probemos. No, porque quedó con 0 acá. ¿Pero por qué se está dividiendo?
Qué raro. Es que no era GT o qué era. Era GT, sí, greater than. Capaz que hay alguna otra cosa que habría que leer antes de ejecutar eso. Porque se está ejecutando este. Y yo no estoy dividiendo. Ah, qué opa que soy. No puse mayor acá. Ahí está. Ahí está. Probemos ahí. Ahí me devolvió true, ¿sí? Porque 12 es mayor que 6, y si yo le pongo acá 5, me debería devolver falso. Y si yo acá llego a poner menor, esto va a dar error porque no está definido, ¿no? No, y funciona, mira. Mira, esto no sabía. Funciona al revés, digamos, como que lo toma. A ver, sí. Entero 2 es mayor que entero 1. Buenísimo. Esto no lo sabía. Pero funciona. La cuestión es que tienen que saber que esa es la forma de nosotros darle a nuestro objeto creado por nosotros esas capacidades de poder ejecutarse con las funciones o con la sintaxis. Ahí te paso la clave. Esa es la clave, ¿no? Esta es comisión 12A. 12A. Bien. Sigamos con esto. Bueno, acá hay un ejemplo con crea una clase longitud y le da que se pueda sumar, que se pueda mostrar y todo. Después véanlo eso. Ok, objetos dentro de objetos. Esto lo único que quiere decir es que, fíjense que nosotros, dentro de un objeto, como por ejemplo la persona, eh, ya tenemos los atributos que siempre usamos, ¿no? Y fíjense que este atributo nombre es una cadena. ¿Pero qué es una cadena? Bueno, una cadena es un objeto del tipo cadena, ¿no? Entonces nosotros, eh, para darles una idea, si yo agarro esto, lo voy a poner, lo voy a poner acá como para que quede un poquito más claro nomás. Esto debería funcionar igual, aunque no lo ponga aquí. Lo voy a poner antes a esto, y voy a correr. Y fíjense que yo aquí podría decir, en vez de 20 años aquí, yo podría decir que la edad de Juan va a ser un entero. Fíjense que voy a usar la clase que creé de enteros, de 20, ¿no? Acá voy a poner edad de Juan. Y voy a crear también la edad de Esteban. Y le voy a poner 40, para darles un ejemplo, ¿no? Fíjense que ahora yo no le estoy pasando un entero, ¿no? Le estoy pasando un objeto de la clase que yo creé acá arriba, que se llama entero. ¿No? A ver qué pasa. Entonces acá adentro, en vez de un entero, va a venir, y aquí yo lo que podría hacer es un entero, por ejemplo. Si no me pasan nada, digo, bueno, voy a crear un entero con nada, y que por, por defecto va a ser 0. ¿Mm? Entonces, acá dentro de edad se va a guardar un objeto del tipo entero. No int, sino un entero de los que yo creé. Ajá. Y fíjense que yo acá adentro uso la suma, ¿no? Uso la suma, muestro, y aquí hago un str de la edad, pero como eso yo ya lo definí acá, yo ya definí la suma y definí el str, esto va a funcionar, va a seguir funcionando igual. Si yo lo corro, debería funcionar igual. Faltó con len. Ah, bien, bien. Fíjense que ahí lo único que falló fue este, porque len me dice que tengo que devolver un entero.
Y justamente este ya no era un entero, sino que era un, un tipo objeto entero. O sea, no era un int, sino un entero. Pero ¿qué pasa? Lo que hace, yo creo que lo va a intentar castear. Nosotros podríamos directamente decirle, bueno, de la edad, devolveme el int. Esto también va a dar un error, porque no está definido int para edad, ¿no? Para el tipo entero. Si yo lo corro, va a decir, oh, pero no, no se lo puede. No necesito que sea un string. Entonces lo que yo podría hacer sería definir el int para edad, ¿no? Si lo queremos hacer un poquito más fácil, directamente le doy el valor y chao. Porque el valor yo ya sé que el valor es un entero. ¿Mm? Entonces ahí, esto ya debería andar. Y sigue funcionando como funcionaba antes. Si yo sumo las dos personas, las sigo sumando. ¿Mm? Me dice da 60, pero ese 60 es la suma de objetos de la clase entero, ¿no? Eso es lo que se refiere acá, la teoría, eh, cuando, por ejemplo, acá en la teoría dice, bueno, voy a crear una clase que es una película, ¿no? Y la película va a tener, bueno, un título, una duración, el año de lanzamiento, lo que sea. Entonces, yo puedo crear muchos objetos de la clase película, que van a ser películas, y por otro lado, tengo una clase catálogo, y esta clase va a contener objetos del tipo película. ¿Mm? Entonces, ¿qué hace? Va a crear una lista, y dentro de la lista va a ir poniendo películas. ¿Mm? ¿Cómo hace? Bueno, fíjate que dice, bueno, cuando va a crear un método, agregar al catálogo, que se le pase una película. ¿Mm? Esa P va a ser una película. Entonces, afuera de todo, para usarlo, primero instancia una película, le da esos valores. Entonces aquí ya P es una película, es un objeto de la clase película. ¿Mm? ¿Y qué hace? Bueno, dice catálogo, crea el catálogo con una película, con una lista que tiene una película. Y, y bueno, acá la muestra, y después por otro lado agrega otra película, en este caso El Padrino parte 2. Y cuando la muestra debería mostrarle ya las dos películas agregadas al catálogo. ¿Mm? Es la misma idea, nada más que bueno, quizás aquí se ve mejor. Cuando yo creo esto es simplemente un tipo de dato más, lo puedo usar como yo quiera, puedo agregarle a otra clase atributos que sean del tipo que yo creé acá. ¿Mm? Y así. Esa es la idea de eso. Y veamos esto que es bastante teórico. Eh, ¿Qué pasa? La programación orientada a objeto, sobre todo en otros lenguajes, eh, la idea de esto es, la idea de esto tiene que ver con la definición, digamos, genérica de la orientación a objetos. Digamos que hay como un estándar, digamos, establecido de cómo debería ser la programación orientada a objetos. Y a partir de eso, cada lenguaje lo implementa como más le parece, ¿no? Por ejemplo, en Java eh, se usa mucho, se lo sigue casi al pie de la letra, digamos, a cómo debería ser, cómo deberían ser las clases y los objetos. En cambio, en Python es un poco más libre, digamos, no sigue tan al pie de la letra, sin embargo, se lo puede hacer. Eh, ¿Y de qué estamos hablando? En este caso sería de la característica de encapsular atributos y métodos. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que los atributos de la clase pueden ser públicos o privados. Si alguna vez vieron algún otro lenguaje como Java, cuando uno define una clase o un atributo y un método, tiene que decir si va a ser público o privado.
¿Qué quiere decir que sea público o privado? Simplemente define el acceso a ese atributo o método o clase o lo que sea. Eh, ¿Qué quiere decir la restricción al acceso? Bueno, por ejemplo, en nuestro, digamos, a ver, por ejemplo, yo acá en algún momento hice, por ejemplo, persona, punto nombre. ¿Mm? Yo dije print de persona punto nombre. Y funciona, ¿no? A ver, capaz que no era nombre. Ah, persona 1, punto nombre. Y esto demuestra el nombre de persona 1. ¿Por qué? Bueno, porque en Python por defecto todos los atributos son públicos. ¿Qué quiere decir público? Quiere decir que yo puedo acceder desde cualquier lado, no desde cualquier lado, sino desde afuera a ese atributo. Volviendo a lo que decíamos, qué es adentro y qué es afuera. En la definición de la clase, esto es lo que está adentro, digamos. Aquí estamos adentro de la persona. Y todo lo que está afuera es esto, o sea, lo que no está indentado ya vendría a ser afuera de la definición de la clase. Por lo tanto, cuando yo les diga desde afuera, quiere decir desde acá. ¿Mm? En nuestro caso, yo estoy accediendo a un atributo de un objeto desde afuera. Yo le digo persona 1.nombre y esto me devuelve Juan y yo lo imprimo. Bien. Este, pero ¿qué pasa? Yo bien podría definir a este nombre como privado. Ahí me lo muestra porque por defecto, como les digo, los atributos son públicos. Quiere decir que yo puedo acceder de afuera. Pero si yo le pusiera guión bajo nombre a mi nombre de mi atributo, esto ya no va a funcionar. ¿Por qué? Porque el guión bajo hace que sea un atributo privado. ¿Mm? Me va a decir, no, persona 1 no, las personas no tienen un atributo nombre, me dice. ¿Cómo que no está ahí? Ah, lo que le decía, aquí me olvidé poner guión bajo, guión bajo. Como yo le cambié el nombre, guión bajo, bueno, ahora directamente voy a acceder a guión bajo nombre, ¿no? Y si lo corro, va a decir, no, no existe, no tiene un guión bajo nombre. Pero acá está, yo lo estoy viendo, acá está definido. Y recién yo podía ingresar, ¿por qué ahora no? Bueno, porque si tiene dos guiones bajos, quiere decir que es un atributo privado. Yo no puedo acceder desde afuera. Desde adentro sí, y acá, aquí lo estoy haciendo, ¿no? Aquí digo self, guión bajo nombre, y puedo alterarlo, puedo poner lo que yo quiera adentro. Si estoy dentro de acá, yo puedo acceder. Aquí esto no va a funcionar, le tendría que poner guión bajo. Eh, y funciona, ¿no? Si yo hago print, no, saludar, y esto funciona. Bueno, este no, porque no puedo acceder. Pero si digo saludar, dice hola, soy Juan, ¿no? Dice hola, y aquí él mismo está accediendo a su atributo privado. Él puede acceder porque él es el mismo, digamos. Yo soy el objeto y estoy adentro de la definición, entonces tranquilamente puedo hacer self bajo nombre. ¿Mm? Aunque sea privado, yo puedo acceder. Pero desde afuera, no puedo. Esa es la idea del encapsulamiento de un objeto. El objeto queda como cerrado, desde afuera yo no puedo entrar, pero desde adentro sí se puede manejar. Persona 1, punto, guión bajo, persona, nombre. ¿Cómo sería eso, Juan? O sea, persona con mayúscula es una clase, ¿no? O sea, si voy a decir que ponga esto acá, punto persona,
guión bajo persona, guión bajo nombre. Me va a decir que no existe el atributo, ¿no? Me va a decir, no tiene... Ah, funciona esto. ¿Por qué funciona esto? Ahí para... aquí sí se me quemaron los papeles. Vos estás accediendo a la clase. Esto sería como class, algo así. ¿Es eso, Juan? Es como getAtr. Sí. En Python 2, aunque yo le ponga los dos guión bajos, creo que podía acceder igual. Así de la misma forma de lo que vos me estás mostrando ahora. Esto, ahí. Porque, y era lo que yo les digo, ¿no? En Java, esto es súper estricto. En cambio, en Python, es como más suelto. Yo puedo acceder a los atributos, ¿no? Esto de que yo no pueda acceder, por ejemplo, a esto, creo que es de Python 3. Antes yo creo que podía acceder igual, ¿no? Esto, que te diga este error, es como de Python 3. En Python 2 yo podía acceder, no importa nada. Y lo que le da la pauta de que Python es como yo les decía, es un lenguaje de convenciones, ¿no? Bueno, vamos a convenir en que las variables se escriben así, con guión bajo, en minúscula, y las clases van con mayúscula acá, y vamos a convenir que los métodos con guión bajo son métodos privados. Bueno, antes se podía acceder igual. Ahora te dice, no, los métodos no, si está privado no puedes entrar, no existe. Bueno, es más o menos la idea. En Java no, si dice privado, no podés acceder de afuera. ¿Mm? Eh, pero bueno, mira, esto no lo sabía. Esto no lo sabía. Medio raro, ¿no? Es como que estás viendo accediendo al nombre a través de algo raro, ¿no? Porque a quién se le ocurre esto, ¿no? No es como que está, no es como que está acá, digamos. Ajá, accedo. Es como que das la vuelta como para llegar al atributo privado, ¿no? Pero bueno, ahora ya aprendimos que se puede, haciendo un truquito ahí. Pero bueno, esa es la idea de los atributos privados y métodos privados. Con los métodos también es la misma idea, ¿no? Si yo aquí a saludar lo hago privado, le pongo los guiones bajos, se va a hacer privado, y teóricamente yo no podría, yo le pongo los guiones bajos, va a decir no existe ese método, bueno, atributo, porque son todos atributos, digamos, pero no existe ese método. ¿Mm? ¿Por qué? Porque lo acabo de definir como privado. Esa es la idea del encapsulamiento. ¿Mm? Simplemente para que sepan qué es lo que es. Cuando yo encapsulo, quiere decir que lo cierro, digamos, al objeto, y yo solo voy a poder acceder mediante los mensajes que esté permitido, digamos. ¿Mm? Eh, los nombres de los métodos y los atributos serían los mensajes, digamos. Veamos qué más hay. Eh, que dice, bueno, ejemplos, ¿no? Método común, método privado. No puedo acceder, va a decir que no existe. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, propiedades. En realidad las propiedades en general no se usan para esto, pero las podríamos usar para esto. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa cuando yo tengo un método privado? Esto está medio un poco absurdo, porque veamos qué es lo que hace. Eh, define una clase define una clase, y esta clase tiene un atributo privado, ¿no? Acabamos de ver
¿Por qué? Porque tiene los dos guiones bajos, ¿no? Quiere decir que es privado, quiere decir que yo no puedo acceder así, ¿no? Teóricamente. No podría yo poner esto, si es que no está esto. Me dice, no tiene atributo. ¿Por qué? Porque es privado. Ahora, ¿qué pasa? Yo puedo definir una función, un método de la clase esta, y si yo le digo, le pongo este decorador de property, lo que hace esto es hacer que este método se convierta en un atributo, digamos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo llamar con ese nombre el nombre del método, pero fíjense que no pongo paréntesis, ¿no? Yo acá no pongo paréntesis así, cuando llamo a este método, sino que lo llamo como si fuera un atributo, digamos. Y entonces ahí sí funciona. Me dice, bueno, me da lo que decía este método, pero no es un método, es como un atributo. Y bueno, así como está el ejemplo no tiene sentido porque yo directamente lo digo, bueno, lo defino así nomás y chao. ¿No? Y chao, es exactamente lo mismo. ¿Ya? ¿Para qué puse el atributo ahí? ¿No? Pero bueno, en realidad la idea de esto sería que yo haga algo así. Digamos, esto lo borramos porque queda re confuso. En realidad esto se usa cuando yo le quiero dar algo más, qué sé yo. Una cosa así. Sobre todo cuando quiero hacer un setter. Si yo esto lo... A ver, dejemos este como está. Y lo pongo acá abajo. Lo dejemos así con guión bajo, porque es supuestamente privado, ¿no? Entonces, fíjense cómo utiliza el setter esto, a ver si está acá. No está acá. Buscámoslo aquí. Xsetter, bien. Entonces yo voy a decir creo que es así. A ver. Punto. La idea de usar un property sería para hacer una cosa así. Entonces, ahí quedaría más como la forma en la que se lo usa, ¿no? Arroba mi atributo setter. Creo que es así. Bien. Fíjense. Fíjense qué raro, ¿no? Los métodos se llaman igual, pero uno, el que tenga el property de arriba, es el que se va a usar cuando hay una asignación. No, el que tiene, el property que tiene el property es el que se va a usar cuando quiero devolver el valor. Y el que tenga esto, .setter, es el que se va a usar cuando hay una asignación.
acá sí tiene sentido usar property, hacer que esto sea privado y accederlo a través de un atributo que se llame mi atributo. ¿Pero por qué? Porque cuando yo voy a hacer una asignación, yo le puedo poner alguna lógica. ¿Mm? Entonces, si no, igual a valor. Ese, y digamos que va a dar un error, lo que sea. ¿Mm? Digamos, 0, ponele, por ejemplo. O, qué sé yo, 1. Por decir algo que sea consistente, digamos. A ver, no quiero marear, pero la idea de yo hacer que algo sea privado es que yo no pueda acceder directamente, a veces ni siquiera desde la misma clase. Entonces, si yo voy a usar un property, sería para darle, por ejemplo, esta lógica. Yo voy a decir que self, que mi atributo privado, va a ser igual al valor, pero siempre que sea distinto de 0, por dar un ejemplo. Entonces, si yo quiero hacer mi atributo igual a, qué sé yo, 10, esto va a funcionar, ¿no? Si lo muestro, bueno, aquí le pongamos acá, pongamos, qué sé yo, 12. Si yo ejecuto esto, cuando se ejecute y se cree el objeto, le va a dar el valor, en nuestro caso 12, va a venir para acá, y cuando intente asignarlo, se va a ejecutar el setter, y si es distinto de 0, se lo va a asignar. ¿No? Después, si yo lo muestro, en el momento en que yo acceda a esto, se va a ejecutar el property este, y me lo va a mostrar. Por lo menos debería hacer eso. Si yo lo ejecuto, me dice, bueno, 12. Ajá, bien. Si yo lo intento crear con 0, por ejemplo, se va a ejecutar esta lógica al setter, y me devuelve 1 cuando yo lo muestro. ¿Por qué? Porque yo no puedo, por alguna razón, yo no puedo dejar que el atributo sea 0, por X motivo. Entonces ustedes le pueden dar esa lógica a su objeto, ¿m? Que su atributo, por ejemplo, no pueda ser nunca 0. ¿M? Esa es la idea de un property setter. Y fíjense que hay un deleter también, ¿no? ¿M? Bueno, son cosas un poquito más avanzadas, pero la idea de acá, de la teoría, simplemente es usar property. ¿M? Este property va a hacer que su método privado sea público, pero a través de esto. ¿M? Va a quedar como que yo puedo acceder a esto en vez de esto. ¿M? Como les decía, no tiene mucho sentido, pero se puede hacer. Yo le voy a permitir al usuario final que acceda a mi atributo a través de un método, pero que en realidad es un método que se ejecuta como si fuera un atributo. ¿Mm? ¿Por qué? Bueno, porque tiene el property acá, por lo tanto yo no tengo que llamar con paréntesis, simplemente lo utilizo para leer, ¿Mm? Para leer a través de este método. ¿Mm? Por eso les decía, no tiene mucho sentido, el property se usa para otra cosa en realidad, pero bueno, fíjense que se puede hacer, y en el práctico hay un par de ejercicios que les van a decir, bueno, crea una clase, veamos alguno. Por ejemplo, fíjense este ejercicio, le va a decir que creen, usando la clase persona del práctico anterior, en el anterior había que crear una clase persona, van a crear dos clases más, alumno y profesor, a partir de esa, y los alumnos van a tener notas, van a tener como una lista con materias y notas. Y fíjense lo que dice acá.
no se puede tener acceso de forma directa al atributo comisión. El alumno va a tener un atributo, digamos, si yo lo tuviera acá, va a tener algún atributo que sea comisión, pero ese atributo va a tener que ser privado. ¿Mm? Digamos, si nosotros hacemos el init, no sé, dejemos ahí. Digamos que la comisión va a ser un valor, creo que es A, B o C, o no sé cómo es. A, B o C. ¿Mm? Pero me dice, yo no puedo acceder, no se puede tener acceso de forma directa. Lo que nos da la pauta que va a tener que ser un atributo privado así. ¿Mm? Esa es la idea de los atributos privados. Y dice, bueno, que se tiene que asignar la comisión, pero la comisión se asigna dependiendo de la nota. ¿Mm? Esto es lo que le va a decir a qué comisión corresponde. ¿Qué más? ¿Qué más? Y en la misma idea, a ver. Bueno, este no habla nunca de privados. Este tampoco. Y este tampoco. A ver. Este que está acá, por ejemplo. Les pide que creen una clase que sea como una cuenta, por ejemplo, de Gmail. En la cuenta van a tener un usuario, un dominio y una contraseña. El usuario o el ID sería como en el mail, digamos, Juan, ese sería el ID o el usuario. El dominio sería esto, gmail.com, y el password, bueno, la contraseña. Y les dice acá, el password no se puede editar directamente. ¿Mm? Lo que le da la pauta de que tiene que ser privado. ¿Mm? Y no sé si en el práctico anterior había ejercicios sobre privado y público, pero bueno, ustedes cuando lean eso, piensen de que tiene que ser un atributo con dos guiones bajos, por lo tanto yo no lo puedo acceder desde afuera, sino que yo debería ser una función o un atributo con property. Una de las dos cosas, cualquiera de las dos está bien. Por ejemplo, si era la clase del alumno, yo podría hacer un método, que se llame así, ¿no? Definir comisión, y acá adentro voy a poner la lógica para definir la comisión total. Como es privado, yo desde adentro puedo acceder, por ejemplo, a, no sé, usted tiene que poner la lógica ahí. Pero si yo creo un objeto, yo no puedo nunca hacer alumno.comisión. ¿Mm? Esto yo no puedo. ¿Mm? Bueno, esa es la idea. Yo debería decir alumno. ¿Mm? Entonces ahí sí, yo puedo cambiar, modificar lo que yo quiera. Pero bueno, no, le tienen que poner la lógica acá adentro de fijarse si la materia, eh, si es mayor que 8, el promedio de las notas, y aquí está, el promedio de las notas, mayor que 8, mayor o igual que 6, menor que 8, dice si es menor que 6. Bien, esa es la idea de público y privado, y siguiendo con esto, bueno, más ejemplos. Dice que es un atributo inalcanzable. En este caso es un atributo de clase, ¿no? Fíjense que está a la altura de la clase, no está acá adentro, pero bueno, exactamente lo mismo. Yo puedo definir un método que sea accesible desde afuera,
y devolverlo o mostrarlo o modificarlo, digamos. Método público. Eso sí se entiende, supongo. ¿Se entendió eso o quieren que repita un poquito esto del atributo público-privado, la encapsulación, el encapsulamiento? Sí, profe, por favor. ¿Repito? Sí, sí. Bien. Digamos que tengo una clase. Hagamos el ejemplo de la comisión. Digamos que cuando yo creo un alumno, ¿dónde está el práctico? Acá. Yo voy a crear un alumno eh, y al alumno se le pasan el nombre, a ver. No pueden ser nulos. Bien, me dice que, bueno, le pasemos un nombre, digamos, por ejemplo. Le pasemos, qué sé yo, edad. Creo que eso era lo que tenía la persona del práctico anterior, ¿no? Y le voy a pasar las notas. Le voy a pasar un none, o sea, le voy a decir nada, que la pasen sí o sí. De hecho, la podría poner así. Entonces, la comisión la dejemos ahí. Y hagamos lo normal que hacíamos antes. Le asignamos. Ahora. Y esto lo dejemos ahí hasta ahora. Hasta ahí yo podría decir, bueno, alumno 1 va a ser alumno, se va a llamar Juan, siempre Juan, qué sé yo, 20, no, 15. Y notas, nosotros vamos a decir que es una lista. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿qué dice? Asignar notas a los alumnos de acuerdo a las siguientes materias. Bien. Vamos a hacer una lista. Podríamos hacer un diccionario también, pero hagamos una lista. Y digamos que la lista va a ser, digamos, va a ser una cosa así. Primero, qué sé yo, lo hagamos exactamente igual que el ejemplo de acá. Lengua, matemática, historia y geografía. Entonces yo sé que el primer espacio es de lengua, entonces le voy a dar aquí un 10. Este sobresaliente 10, todo se sacó 10. Son 4 notas para cada una de las materias, ¿no? Y así sacó 10, 10, 10. Entonces una vez que yo hice esto, bueno, se creó el alumno, en notas voy a guardar la lista con las notas, edad y nombre, ¿no? Bien. Entonces yo sé que me dice que tengo que asignarle una comisión. No se puede tener acceso directo al atributo comisión. Si el alumno es mayor de 17, asignar una comisión especial N. Ajá. Bueno, voy a tener comisiones A, B, C y N, ¿no? Lo pongamos acá para referencia nada más. Entonces, ¿qué me dice? Yo no puedo decir alumno 1, y digamos que yo le voy a asignar la comisión acá. Le voy a poner vacío. Fíjate que yo voy a poner 2 guiones bajos adelante para decir que esto es un atributo privado. ¿Por qué? Porque yo quiero seguir la consigna que me dice que no se puede tener acceso de forma directa. Por lo tanto, si yo hago alumno._comisión igual a, ponele, esto no se va a poder hacer, me va a dar un error. ¿Por qué? Eh, no mostré nada, pero ¿por qué lo hizo? Entonces ejecutó. Eh, a ver, esto como que lo está haciendo, ¿no?
Lo escribí mal. Algo que no me cierra. A ver. Si te lo deja hacer. No tiene atributo comisión, pero sí lo puedo asignar. Esto sí que no. No sabía que esto se podía hacer. A ver. Mirá vos. Bueno, en definitiva, lo que yo te quiero decir es que yo no puedo acceder a esto. En el ejemplo del print, si yo digo, bueno, mostrame qué comisión tiene, me va a decir no puedo porque es privado. En cambio, si yo le digo, mostrame el nombre, me va a decir, y bueno, el nombre es Juan, ¿no? Porque Juan, el atributo nombre, público. ¿Por qué es público? Porque no tiene dos guiones bajos, ¿no? Solo por eso. En cambio este, privado. ¿Mm? ¿Por qué? Porque tiene dos guiones bajos adelante, nada más que por eso. Por lo tanto, si yo quiero hacer el ejercicio este que me dice asignar comisión, y bueno, yo tendría que hacer una función. ¿Por qué? Porque me dice que no se debería poder acceso de forma directa. Bueno, entonces yo voy a decir asignar comisión, y acá adentro yo voy a escribir, le voy a asignar la comisión. Pero ¿cómo hago? Bueno, tengo que hacer primero un promedio. Acá, digamos que aquí lo hago. Calcular el promedio de notas. Y luego voy a tener que hacer una serie de ifs, digamos. Yo sé que acá el promedio me va a dar 10 porque son todos 10, ¿no? Y la consigna dice, si es mayor o igual que 8, es la comisión A, ¿no? Entonces yo debería hacer aquí, si promedio, digamos que, bueno, aquí debería hacer el cálculo, ¿no? Pero digamos que si promedio es, y lo pongamos igual a lo que dice la consigna, es mayor o igual que 8, yo voy a decir, bueno, self, comisión, va a ser igual a A, ¿no es cierto? Y si, y hagamos el if, el promedio está entre, es mayor que 6, si es mayor o igual que 6 y menor que 8, entonces la comisión era la B, ¿no? ¿Sí? Y C si es menor que 6. No hace nada más. Suponiendo que el valor que me pusieron no es, en realidad tenía que poner un elif y fijarme bien, ¿no? Pero, y luego me dice mostrar todas las notas identificando a qué materia. Bueno, digamos que yo quiero mostrar la comisión que acabo de crear. Primero le asignamos y luego voy a hacer que la muestre. ¿Por qué? Porque yo no puedo acceder directamente. Entonces voy a tener que hacer un método, mostrar comisión. Y lo único que va a hacer es un print de comisión. ¿Mm? Y nada más, esa es la idea, digamos, a ver si funciona esto. Asignar comisión, alumno, no está definido. Promedio. Primedio. Bueno,
le dio la A, ¿no? Yo aquí no estoy calculando el promedio, esto habría que hacerlo. Simplemente le digo que el promedio es 10. Pero bueno, fácil calcular el promedio, ¿no? Sumás. Sería sum notas dividido len de self.notas. Sería el promedio, ¿no? Debería darme 10. Debería seguir dando la A. Pero bueno, esa es la idea. La idea es que yo, cuando esté afuera, como yo te decía, esto es afuera. Esto es afuera. Esto es adentro de la definición. Entonces, la idea es que yo, para asignar la comisión y mostrar la comisión, tengo que usar un método. Yo no puedo decir desde afuera, alumno1.comisión, comisión. No puedo acceder así, tocarla. Yo solamente puedo modificarla usando los métodos que me dé el mismo objeto, digamos. ¿Mm? Es como que el objeto es esta cosa cerrada y me va a decir, bueno, si tocas acá, yo le voy a asignar la comisión. Entonces yo solo puedo tocar aquí. Yo no puedo meterme adentro y modificar la comisión. Esa es la idea, digamos. Yo solo puedo ir a donde él me está habilitando, que sería este método y este método. ¿Mm? Esos dos métodos por dentro van a modificar la comisión y van a mostrar la comisión. Yo no puedo desde afuera venir y alterar la comisión y decir, bueno, quiero mostrar la comisión. No. Yo voy a ir a donde me diga el método, por ejemplo, mostrar. Si yo toco acá, bueno, el objeto mismo se va a ocupar de mostrarme cuál es la comisión. Si quiero asignarla, voy a tocar aquí y es el objeto mismo el que se va a ocupar de calcular la comisión. ¿Por qué? Bueno, porque esa es la idea de la orientación a objetos, encapsular y solo darte a vos ciertas cosas para que vos toques y ahí modifiques. No sé si se entendió un poquito mejor, digamos. La idea es no acceder directamente, por eso se le llama privado. No sé si entendiste mejor o peor con esa explicación. Eh, Te perdí. Esa es la idea, digamos. ¿Mm? ¿No? ¿No se entendió? La idea es que el objeto esté, digamos, cerrado, sus atributos no sean accesibles, o por lo menos los privados, digamos. Estos sí, porque son públicos. En cambio como es privado, como tiene los dos guión bajos, yo no puedo venir de afuera y decir, bueno, alumno1.comisión, le pongo lo que quiera, no. Yo tengo que sí o sí usar estos métodos, que los definí para que yo pueda modificar la comisión desde afuera. Pero se va a hacer como el mismo objeto lo defina, no como yo quiera desde afuera. ¿Mm? Esa es la idea. ¿Se entendió más o menos? Ahora sí, profe. Y creo que hay un último tema más sobre esto. Eso ya lo vimos. Y el último tema es el de la herencia. Bueno, este tema también es, digamos, básico de la orientación a objetos. Y la idea es, mira, ¿qué dice? Permite a los programadores crear clases que se basan en clases existentes. Eh, Fíjense. Quiere decir que si yo creé una clase, y bueno, es lo que van a tener que hacer en este ejercicio en particular, dice, usando la clase personas del ejercicio 1, ¿qué pasa? La herencia quiere decir que yo creo una clase y puedo hacer que una nueva clase que yo cree herede todos los atributos y todos los métodos de esa otra clase. Por ejemplo, y lo voy a intentar hacer con este del alumno para que... Digamos que yo tenía antes una clase que se llamaba personas. Y esa clase definía estos atributos.
por ejemplo, ¿no? Digamos así, chiquitita nada más. Una clase persona que solo tenía dos atributos, nombre y edad, y digamos que tenía dos métodos, mostrar nombre y mostrar edad. Ajá. Si yo llegaba a crear alguna persona de esa clase, le pasaba los datos y yo podía usar esos métodos, por ejemplo, mostrar nombre. ¿Mm? Y esto lo vamos a sacar todo. Si yo creaba esa clase, que puse mal, mostrar punto en vez de guión bajo, eh, funciona, ¿no? Solo me muestra el nombre y yo podría hacer también mostrar edad. Y vamos a mostrar las dos cosas. Son una clase chiquitita que tiene esas dos cosas. Tiene dos atributos y dos métodos. Ahora, ¿qué pasa? Si yo... ¿qué es la herencia? La herencia es que yo puedo agarrar y una nueva clase y puedo hacer que herede de persona, puedo hacer que herede todo lo que tenga, todos los atributos y todos los métodos. Por lo tanto, fíjate que si yo, y te lo voy a mostrar primero solamente con atributos. Digamos que yo creo un alumno, ¿no? Esto lo vamos a borrar por ahora. Hasta aquí lo que yo dije es que alumno va a heredar de persona, pero ¿qué querrá decir eso? Bueno, fijémonos. ¿Qué dice? Eh, ¿Cómo se hace para yo, y acá tengo un ejemplo con producto, nada, pero veamos cómo yo llamo al init. Bueno, creo que no hace falta llamarlo en este caso, mira, yo voy a decir Juan, va a ser alumno 1, voy a decir mostrar nombre, y me dijo Juan. Dije, alumno 1 mostrar nombre, me dijo Juan, pero yo acá en el alumno nunca definí este, un método de mostrar nombre. ¿Cómo es que lo hace? Bueno, es porque alumno heredó este método de la clase persona. ¿Mm? No sé si se entiende eso. Fíjense que yo mostrar nombre no está acá, solo hay mostrar comisión y asignar comisión y el init, ¿no? Solo tengo estos tres métodos dentro de alumno. Pero yo agarré un alumno y le dije mostrar nombre y me mostró el nombre. ¿Por qué? Porque esta clase alumno yo le dije que va a heredar de la clase persona. Y la clase persona sí tiene definido mostrar nombre. Entonces va a heredar el nombre, va a heredar estos dos métodos y los atributos también, que en este caso son los mismos, ¿no? El nombre. Entonces yo también podría decir, bueno, alumno 1 punto mostrar edad. Total, yo sé que como ese método es de la superclase, la subclase también lo va a tener. ¿Mm? Y funciona, ¿verdad? Funciona porque alumno 1, la clase alumno, heredó esos métodos de la clase persona. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende? Es como que me ahorro de volver a escribir esto, ¿no? Sí, profe. Simplemente yo me ahorro de escribir estos métodos porque como los dos son personas, los alumnos también son personas y los profesores también son personas, voy a hacer que mi clase persona, cuando yo la defina, herede y se lo hace poniendo estos paréntesis acá, paréntesis y la clase, el nombre de la clase. ¿Mm? Eso es lo que, y bueno, aquí está explicado, bueno, aquí hay un ejemplo con, a ver, producto, bueno, hace un objeto bastante grandote,
y acá hace la herencia, ¿no? Entonces, en nuestro ejemplo, en nuestro ejemplito acá, a ver que quiero que se vean las dos cosas ahí. Entonces, esta, que está acá, la clase persona, es la superclase. ¿Mm? Se le llama superclase. ¿Por qué? Porque en este caso, ¿no? En este caso es la superclase de esta que es alumno, que es la subclase. ¿Mm? En este caso, persona es superclase de alumno. Y alumno sería subclase de persona. ¿Mm? ¿Por qué? Bueno, porque alumno hereda de persona. Esa es la idea de la herencia, por eso tiene ese nombre, ¿no? Hereda los métodos y los atributos también, ¿no? Si yo pusiera algún atributo, qué sé yo, eh, y hasta atributos de clase, ¿no? Si yo le pongo, como habíamos puesto acá, especie, creo que era, especie sapiens. Fíjense que yo acá podría decir alumno1.especie y mostrarlo esto. Y esto funciona, ¿no? Me dijo, bueno, Homo sapiens. ¿Por qué? Porque le heredó de la superclase persona, le heredó este que era un atributo de clase particular, le heredó eso, ¿no? E incluso yo podría acá no definir estos dos, y hacer lo que se definan a través del init de la superclase. Esto ya un poco más, miren cómo es. Yo digo, hay dos formas de hacerlo. Yo podría decir super, a la superclase, es así, y pasarle nombre y edad. Entonces esto va a hacer que se ejecute el init de la superclase y le paso los dos parámetros para que la cree. Creo que era así la sintaxis. A ver, probémoslo. Fíjense que no cambió nada, ¿no? Me sigue mostrando Juan y 15. ¿Pero por qué? Eh, Porque se hizo bien la asignación de los atributos, ¿no? Yo cuando dije super init, le pasé los dos valores, esto se vino directamente al init de la superclase, el nombre se lo pasó acá, la edad se la pasó aquí, y los instanció y los puso acá. ¿Mm? Entonces yo dentro de alumno puedo acceder a la edad y al nombre. ¿Por qué? Porque se lo asigné a través de la superclase. Capaz que un poco raro para algunos, pero bueno, así funciona, digamos. Hay otra forma de yo llamar al init de la superclase, creo que es directamente pones persona, una cosa así. Persona init, a ver si está acá. Mm, el ejemplo de la teoría es bastante más complejo. Bueno, no sé si no lo dice, parece. Pero a ver, probemos si era así. No, no era así. Quizás haya que ponerle acá una cosa así. No. Sí, yo le diría que mejor lo dejen con super. Porque super lo único que hace es llamar aquí, a persona. ¿Mm? Entonces, si yo digo super, va a ser persona. Va a llamar al init de persona. Se va a ejecutar esto con los valores que yo le pase, en este caso nombre y edad, y se los va a asignar. ¿Mm? Entonces, fíjense que yo en el alumno, nunca hice self nombre igual a nombre. Directamente lo llamó al otro, pero tiene el nombre, porque si yo hago alumno1.nombre, esto funciona. Me dice Juan, porque se lo asignó a través de la superclase. Esa es la idea de la herencia, digamos. Yo puedo crear una clase, qué sé yo. Bueno, en el práctico
¿dónde está? Este ejercicio en particular les pide que hagan alumnos y profesores a partir de personas. Bueno, para el alumno sería algo así parecido a esto, muy parecido a esto. Y para el profesor, ok. Para el profesor, bueno, también parecido. El profe también va a tener un nombre y una edad, ¿no? Nada más que por otro lado va a tener una asignatura también, creo, una materia. ¿Mm? Y luego, por ejemplo, bueno, este habla de usar de superclase una clase punto, que también creo que es del práctico anterior. En el práctico anterior les piden que hagan una clase punto y una clase rectángulo también, creo. En cambio, y en este les dicen que usen a la clase esa punto como superclase. Bueno, lo único que van a tener que hacer es hacer la clase rectángulo acá y que herede de punto, nada más. Eh, bien. Y este no pide herencia y este tampoco pide herencia. Bueno, con eso debería alcanzar, digamos, para hacerlo al práctico, digamos. Y la teoría sí se acaba ahí. Este ejemplo de la herencia es un poco medio pesado para leerlo, pero bueno, si tienen ganas lo pueden ver. Eh, Fíjense, alimento y libro son los dos, adorno también, son subclases de producto. Producto va a tener referencia, nombre, todo esto. Y yo voy a ir creando subclases. Aquí crea varias, ¿no? Alimento, libro, varias, todas son subclases de producto. Y está bueno, ¿no? Un alimento puede ser y sí, y va a seguir siendo un producto, ¿no? Como un supermercado, una cosa así. Eh, bueno, eso creo que es todo, no sé si habrá algo más que... Creo que no hay nada más que pida el práctico, pero bueno, esto creo que sería todo sobre programación orientada a objetos, ¿no? Ah, lo que sí, esto les explico la clase que viene, esto está medio... Esto le va a pedir que utilicen una librería, un módulo, que se llama Matplotlib, que no es parte de la librería estándar de Python, hasta donde yo sé, va por aparte, digamos. Eh, es una librería que hizo alguien más, o un grupo de gente, pero que es muy, 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 muy popular y que se usa para hacer este tipo de gráficos, ¿no? Si ustedes van a... Hay tutoriales y todo. Pero bueno, no, esto no tienen por qué saberlo. Yo después, en la clase que viene, les voy a mostrar directamente cómo es el ejercicio. Si alguno se anima, lo hace. Van a tener que entrar y leer cómo se hacen los plots, digamos. Pero creo que yo lo tengo por acá. ¿Qué ejercicio es? 3. Es este, ¿no? Bueno, quería mostrarlo. Es para que hagan un dibujito así como este, ¿no? Del rectángulo. Bueno, ahí lo está ejecutando de nuevo. Pero bueno, eh, no pasa nada si no lo saben. Yo les muestro más o menos cómo hacer la clase que viene y chao. Y esto sería todo sobre la orientación a objetos. La clase que viene ya nos tocaría eh, archivos o ficheros, y que es un poco más ameno, más fácil. Yo creo que el fuerte de todo esto es la programación orientada a objetos, digamos, por lo menos lo más complejo. Lo demás es más fácil de entender. Y bueno, eso sería la clase. Nos vemos el jueves, chicos. ¿Mm? Que anden bien. Termino, cierro acá. Nos vemos. Yo, profe.